Muy buenas. Hoy voy a hablarles sobre Clara Zetkin, de soltera también llamada Clara Ibner. Nació el 5 de julio de 1857 en Alemania. Clara Zetkin radicó en la ciudad de Leipzig para cursar estudios de profesorado. Allí entró en contacto con los emigrantes rusos, entre ellos estaba su esposo Osip Zetkin. En 1874, tras finalizar sus estudios, Clara Zetkin entró en contacto con el movimiento obrero y femenino en Alemania, uniéndose al Partido Socialista de los Trabajadores, denominado como el SAP. En 1878, este partido había sido fundado en 1875 por la unión de dos partidos anteriores, la Asociación de General de Trabajadores Alemanes, denominada la ADAB, de Ferdinand Lassalle, y el Partido Socialista Demócrata de los Trabajadores, denominado SDAP, de August Bemmel y Wilhelm Liebknecht. En 1890 cambió su nombre al actual Partido Social Alemán SPD. Comienzo por la lucha de los derechos de la mujer. Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la desigualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino de la socialdemocracia alemana. Desde su vuelta a Alemania en 1891 hasta 1917, editó el periódico Die Einheit, La Igualdad, que aumentó su tirada de 4.000 a 100.000 ejemplares en los primeros 10 años. En 1907 se convirtió en líder de la nueva Oficina de la Mujer, SPD. Ahora vamos a hablar de su exilio. Su exilio fue a causa de la prohibición de las actividades socialistas en Alemania, dictada por Otto von Bismarck en 1878. Clara Zetkin se refugió en Zúrich en 1882, una de las ciudades álgidas de la socialdemocracia europea, donde escribió y distribuyó literatura clandestina y también conoció a muchos líderes socialistas internacionales como Plejánov. Años más tarde fue trasladada a París, donde se toma en contacto con anarquistas y dirigentes marxistas del movimiento obrero francés, entre ellos estaban Jenny y Laura Marx. Jugó entonces un importante papel en la fundación de la Segunda Internacional. Tuvo a su cargo la redacción de los informes y documentos y la representación socialista de Berlín. El informe que redacta del Congreso Fundacional define la necesidad inmediata de abordar la lucha de las mujeres por parte de los partidos socialistas y de ganar sus filas a las mujeres obreras. Estas posiciones se enfrentaron por un lado a las del sufragismo, que al estar integrado mayormente por mujeres de posiciones acomodadas, no tiene un horizonte más lejano a la equiparación de derechos civiles y políticos. Por otro lado, también encontró resistencias dentro del propio movimiento socialdemócrata que integraba. En un documento titulado Directrices para el Movimiento Comunista Femenino, presentado en 1921 en el Tercer Congreso Mundial de la Internacional Comunista, Clara Zetkin cita: "La Segunda Internacional toleró que las organizaciones inglesas afiliadas lucharan durante años por la introducción de un derecho del voto femenino restringido, de lo cual haber sido conseguido solo hubiera aumentado el poder político de los poseedores y reforzando su resistencia contra el sufragio universal para todos los adultos. Permitió también que el Partido Socialdemócrata belga y más tarde el austriaco se negasen a incluir en sus grandes luchas por el derecho del voto la reivindicación del sufragio universal femenino. De hecho, el Congreso de la Segunda Internacional, celebrado en Stuttgart, comprometió a los partidos socialdemócratas de todos los países a iniciar la lucha por el sufragio universal femenino como parte de esencia e irrenunciable de la lucha general del proletariado por el derecho del voto y del poder, en neta contraposición con las aspiraciones feministas demócratas burguesas, rechazando cualquier política oportunista y reformista. Ella adoptó el nombre de su marido, el revolucionario ruso Opkin Zetkin, que tuvo dos hijos posteriormente. Clara Zetkin estaría casada con el artista George Friedrich Schundel desde 1899 hasta 1928. La lucha de Clara Zetkin durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Clara Zetkin, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, junto a otros influyentes del miembros del SPD, rechazaron la política pacifista del partido junto del gobierno, la cual suprimía las huelgas obreras durante el conflicto armado, junto con otros activistas antibelicistas. Clara Zetkin organizó una conferencia internacional de mujeres socialistas contra la guerra de Berlín en 1905. A consecuencia de sus opiniones, fue arrestada varias veces en la guerra. En 1916, Clara Zetkin fue una de las fundadoras de la Liga Esparquista y del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, el USPD. En enero de 1919, tras la Revolución de Noviembre en el año anterior, se fundó el Partido Comunista Alemán KPD, partido en el que se unió Clara Zetkin, siendo elegida representante en el Reichstag
en 1920 y 1933. De este periodo data su entrevista con Lenin. Hasta 1924, Setkin fue miembro de la oficina central del KPD y entre 1927 y 1929 fue miembro de su comité central. También fue miembro del comité ejecutivo de la Internacional Comunista, el Cominen, desde 1921 a 1933. En 1925 fue elegida presidenta de la Asociación Solidaridad Socorro Rojo. En agosto de 1932, como presidente del Reichstag, al ser miembro de más edad, hizo el llamamiento de esta institución a la lucha contra el nazismo. Durante toda su vida, Clara Zetkin ha sido considerada una marxista, una activista y descrita como la abuela del comunismo alemán. Fue una gran apasionada por la política, una luchadora por los derechos de las mujeres, sobre todo de la clase obrera. Fue en parte su idea, de hecho, que existiera el Día de la Mujer Trabajadora, que actualmente se celebra el 8 de marzo en todo el mundo. Clara Zetkin era una gran oradora y siempre creyó que la lucha por las mujeres debía trabajarse desde la base obrera. Creía que el feminismo de la época y los sufragistas eran otra cosa de la clase alta. Durante su vida en Alemania, ella trabajó por la emancipación femenina, el derecho al voto, y creía que si las mujeres salían de la casa y participaban en el mundo laboral y sus asociaciones sindicales podían liberarse. Zetkin siguió su vida política, donde lideró las áreas feministas del partido político y representó al PC, donde ingresó posteriormente en 1920 y 1933. Últimos años de vida de Clara Zetkin. Cuando Adolf Hitler en su Partido Nacionalista Obrero Alemán, con las siglas NSDAP, tomaron el poder, el Partido Comunista fue ilegalizado. El Reichstag incendiado en 1933. Clara Zetkin se exilió de nuevo, esta vez en la Unión Soviética, donde murió el 20 de junio de 1933 en Moscú, a una edad de 75 años. Fue enterrada en la necrópolis de la muralla de Kremlin en Moscú, y hay un monumento de Clara Zetkin en esa zona. Gracias.